Hola y bienvenidos a este 8º capítulo de Pareja que Suma, el podcast en el que os ayudamos a potenciar vuestra relación. Yo soy Julio. Y yo soy Mónica. Y queremos contagiaros nuestro entusiasmo sobre el matrimonio y la vida en pareja. Hoy vamos a hablar sobre dialogar o discutir. Pues sí, hemos elegido este tema porque nos parece muy interesante, ¿no? Sí, pero tenemos que hacer una confesión previa a nuestros oyentes, sí, porque precisamente... La versión que vamos a hacer hoy no es la versión original. La versión que hemos hecho es la versión corregida, porque lo que nos pasó es que nos dimos cuenta que no nos poníamos de acuerdo para nada sobre cómo hacer el capítulo. Sí. Y resulta que Julio tenía que editar tanto que, bueno, que tenemos que repetir otra vez. Exacto. Porque el problema ha sido las discusiones durante la grabación. Bueno, tanto como discutir, ¿no? Pero sí es verdad que no lo teníamos muy claro cuando grabamos la primera vez y bueno, pues era como muy atropellado, ¿no? Llegó un punto en el que yo estaba demasiado preocupado por el tema del sonido y por los ruidos y al final conseguí desconcentrarte, Mónica. Claro. Y bueno, la verdad es que quedó bastante forzado, ¿no? Entonces, sí, muy forzado y de hecho yo me sentí muy aplastada, por cierto modo, por muchas correcciones que me hacías, ¿no? Y entonces yo creo que lo que pasó es precisamente eso, que estábamos tan preocupados por nuestras propias visiones, ¿no? De cómo tiene que ser esto y cómo tiene que sonar y que sí que de manera técnica y las cosas técnicas tienen que ser así, así. Y yo estaba preocupada de que yo quería que salga así el tema y tú estabas preocupada. Vamos, total, que cada uno estábamos preocupados por nuestras razones, por nuestras visiones y nuestras, nuestras ideas, ¿no? Que al final todo eso nos provocó ese fracaso de la grabación, ¿verdad? Que precisamente es un poco lo que es discutir, ¿no? Lo que significa discusión. Efectivamente, por eso vamos a hablar de este tema, aunque sea la segunda vez que lo grabamos. Sí, a ver y bueno, si empezamos hablando precisamente de eso, ¿no? De cuál es la definición de discutir. Pues sí, la definición del diccionario es alegar razones contra el parecer de una persona o manifestar cierta oposición. Pero bueno, esto llevado un poco al efecto más práctico que nos supone. Sí, de lo que estábamos hablando, no solamente leer esto, ya aparecen dos palabras que no me gustan nada, es contra y oposición, y es que ya me provocan un cierto miedo y rechazo, ¿no? Porque es algo que precisamente yo no quiero en la dinámica de un matrimonio, ¿no? Es una dinámica que a lo mejor es buena para la guerra o para los juicios, ¿no? Donde tienes tú defender tu razón y tu derecho, ¿no? Pero para mí, personalmente, me provoca una cierta impotencia y miedo, ¿no? Bueno, a mí también pues puedo decir, ya el otro día creo que lo comentaba en uno de los podcasts, que en esto del eneagrama a mí me salía que era tipo 9, que es precisamente un tipo conciliador, ¿no? Pacificador. Entonces, bueno, personalmente pues también soy una persona que me gusta muy poco el discutir, ¿no? A pesar de que tampoco sea una gran ventaja, ¿no? Porque hay veces que lógicamente tenemos que poner un poco nuestras razones y defenderlas, sí, ¿no? Y no dejarnos comer por el otro, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es verdad que, por lo menos por esa dinámica que tenemos, tanto tú como yo en nuestro matrimonio, nunca hemos tenido grandes discusiones, ¿verdad? Sí, bueno, porque no estamos en la guerra y no estamos en juzgado, entonces yo creo que no hace falta que lo hagamos, ¿no? A mí una cosa que me preocupa sobre las discusiones, sobre esa dinámica de discutir, es que hay dos cosas que pueden dañar muchísimo en cualquier relación. Y es, primero, que puede provocar heridas que son muy difíciles de curar, ¿no? Sí. Porque sin querer incluso podemos hacer daño a la otra persona imponiendo tanto nuestra razón o nuestra idea. Y también otra cosa es que crean un ambiente, una dinámica de competitividad, ¿no? De un poco de ganar y perder, ¿no? No sé si entiendes lo que... Sí, bueno, es que además esto se nota mucho en nuestra sociedad actual, ¿no? Si nos damos cuenta, muchísimos de los programas de televisión un poco más exitosos son precisamente programas estos del corazón o de deportes o de política, que al final la gente está constantemente discutiendo y no hay un tiempo para escucharse unos a otros, sino que todos se mezclan, ¿no? Y en ese sentido también es verdad que cuando lo
vivimos un poco pues con, no sé, con nuestros amigos, ¿no? Con la gente que entre ellos se ponen a discutir, Sí. crean precisamente es un ambiente muy raro, ¿no? Muy incómodo para todos los que Sí, estamos competitivo alrededor. a lo mejor a veces, ¿no? Que diciendo un poco, no, ya te voy a convencer que yo tengo razón, ¿no? Mira, punto para mí, Exacto, punto, exacto. incluso puntuando, ¿no? Que mira, ha metido la pata él, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos cosas, la competitividad y hacer daño al otro, son precisamente las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto empezamos a discutir, ¿no? Que, bueno, que tampoco quiere decir que discutir es malo, pero yo creo que hay opciones mejores, ¿no? Para enfrentarnos con las diferencias, porque esto es enfrentarte con las diferentes opiniones que tenemos, ¿no? O diferentes ideas. Claro, es que eso también implica mucho la empatía, ¿no? Y la empatía es fundamental dentro de una relación, ¿no? Porque si tenemos esa falta de empatía, en cierto modo se puede ver incluso como una especie de falta de madurez, ¿no? No hemos madurado lo suficientemente como para respetar al otro, ¿no? Como hacer que sea cómoda la comunicación con esa persona, no solamente en el mundo de pareja, sino en general con todo, ¿no? Yo creo que eso Sí. es un punto que nos da cierta solidez a nuestra forma de ser, ¿no? El no estar constantemente a la gresca unos con otros. Claro, y también otra cosa es pensar cómo queremos que acabe nuestra discusión, ¿no? Yo creo que también es muy difícil acabar una discusión de forma pacífica, ¿no? Ajá. Porque muy pocas veces el intercambio de ideas y forzando nuestras ideas acaba bien, ¿no? Entonces yo creo que es bueno pensar en cómo quieras que acabe, ¿no? Y si empezamos en plano guerrero, ¿no? De imponer muy pocas veces o casi nunca va a acabar esto bien, ¿no? Va a acabar de modo positivo. Y aquí yo creo que la opción es una buena pelea, que es más bien un diálogo, ¿no? Sí, ahí estaría un poco esto que estuvimos leyendo en un libro que nos inspiró, un libro que se llama The Argument Free Marriage, el matrimonio libre de discusiones, de una autora estadounidense que se llama Fawn Weaver, donde vimos precisamente algo así, ¿no? Algo en la que hablaba de cuál era la diferencia entre dialogar y discutir y que precisamente nos ayudó a entenderlo un poquito mejor, ¿no? Sí, precisamente este libro lo tiene muy bien resumido, contrastado, ¿no? De qué significa discutir y qué significa dialogar. Así que vamos a hacer así un pequeño contrapunto sobre qué significan las dos cosas. Por ejemplo, en un diálogo cada uno espera su turno. Mientras que en una discusión suelen hablar todos a la vez. En diálogo, dos personas están contra el problema. Sin embargo, en una discusión, las dos personas están una contra otra, están contra ellos mismos. Sí, precisamente eso. Aquí yo quería hacer un pequeño inciso, ¿no? Que esto es un poco ser blando con la persona y duro con el problema, ¿no? Insistir más bien, enfocar el tema en el problema, ¿no? No hacerle sentir al otro que eres tú que tienes problemas, sino que estamos los dos contra lo malo, ¿no? Queremos salir los dos ganando, ¿no? Entonces, aquí el diálogo, desde luego, es un éxito, ¿no? Luego tenemos, el diálogo trata sobre un asunto importante. Mientras que en una discusión, más que el asunto, importa quién tiene la razón. Aquí tenemos el espíritu de competitividad, ¿no? Exacto. Y luego, por último, un diálogo puede resolver un problema. Y sin embargo, una discusión casi nunca soluciona finalmente nada. Sí, lo que hemos hablado, ¿no? Que cuando empezamos en plan guerrero y empezamos en plan de a ver quién gana y a ver quién tiene razón, pues muy raras veces somos capaces de acabar esa dinámica en plan pacífico. Bueno, también ahí yo creo que es importante señalar lo que estamos más o menos siempre comentando, ¿no? Que es importante que tengamos una conciencia de equipo y no una conciencia de dos personas individuales una contra la otra, ¿no? Y esto, bueno, pues hay analogías muy claras, ¿no? Como por ejemplo en una orquesta, ¿no? Sí, bueno, imagínate que cada instrumento en una orquesta sinfónica quiere ser protagonista siempre o quiere tener el solo siempre, pues sería un desastre, ¿no? Tener todos tocando solo a la vez. Sí. Es saber estar y saber escuchar. Hay momentos, darle paso al otro y ayudarle en momentos difíciles, ¿no? O estar simplemente callado. Sí, bueno, esto también pasa, por ejemplo, en un equipo de fútbol, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si en lugar de estar todos jugando contra el equipo contrario estuvieran peleándose unos contra otros, ¿no? Sería un desastre. Exacto, es un poco esto que ya creo que dijimos, ¿no? De
que estamos todos, o sea, en este caso los dos, contra el mundo, no contra cada uno, ¿no? Efectivamente, y bueno, eso nos remite un poco a lo que hemos comentado al principio de este capítulo, ¿no? De lo que nos pasó en esa primera grabación de este capítulo y cómo al final nos dimos cuenta que al final no se trataba de quién tenía más o menos razón, sino de intentar que esto sea un capítulo que os valga para vosotros. Claro, y también, mira, hubiéramos ahorrado mucho tiempo, ¿no? Si los dos hubiéramos podido ponernos de acuerdo y un poco mirar el bien del todo, ¿no? No enfocar tanto en quién tiene razón o cómo quiere hacer cada uno, sino mirar un poco en modo global, ¿no? En cierto modo. Bueno, pues hasta aquí este capítulo. Recordad que tenemos un blog, matrimoniopositivo.com, en el que podéis leer más sobre estos temas. De hecho, tenemos un artículo específico que se llama así, Dialogáis o Discutís, en el que aparecen estos puntos que os hemos comentado, así que os invitamos a que lo visitéis. Y, de todos modos, ahora os toca a vosotros, ¿no? ¿Recordáis vuestra última discusión? ¿De qué iba? Y ahora, en un nivel más profundo, ¿era sobre un asunto importante o más bien trataba sobre vuestro ego? Pues nos íbamos a reflexionar sobre ello y ver si realmente esto os llevó a solucionar problemas o al final a hacer un desastre mayor. O, por ejemplo, como nos pasó a nosotros, tener que repetir esta grabación, que no nos vino nada mal, porque así estamos ya convencidos que es mejor dialogar que discutir, ¿verdad? Efectivamente. Recordad también que tenemos redes sociales, Facebook e Instagram, y podéis seguirnos a través de allí. Ella es Mónica. Y él es Julio. Y esto es Pareja que Suma.